Muchísimas bendiciones del Señor. Yo soy Aracelis. Juan capítulo 3 en el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el verso más importante de toda la palabra de Dios. Y hoy te lo quiero dividir en 6 puntos. Punto número 1. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto me está diciendo a mí que todo lo que el Señor hizo, todo lo que Dios hizo, fue por amor. No hubo otra razón, no hubo otro motivo. Con razón la palabra de Dios dice que Dios es amor. Todo lo que pasó el Señor Jesús, todo lo que encierra este gran texto de Juan 3:16, fue por amor. Dios lo hizo por amor. Punto número 2, que envió. Está hablando de una misión. Está hablando de una misión dolorosa. Está hablando de una misión de clavos, de espinas, de una muerte de maldición. Está hablando de despojarse de su deidad en la persona de Jesucristo. Está hablando de que Dios lo envió para esta misión tan dolorosa, haciéndose Él pecado en lugar tuyo y en lugar mío. Punto número 3. A su Hijo unigénito. Eso me está diciendo a mí que Jesús es lo más preciado que tiene Dios. Él se despojó de su Hijo unigénito, de lo que más amaba. Y ahí me llama la atención también porque se está haciendo un paralelo con el padre Abraham. Por eso es que este hombre Dios lo llamó el padre de la fe y lo llamó su amigo. A más nadie lo ha hecho. Lo llamó su amigo y lo llamó el padre de la fe. Y es que Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 22 en el verso 2, toma a tu hijo, a tu único, a quien más amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Todos sabemos la historia, que Dios no le permitió que ofreciera a su hijo Isaac, a su único hijo. Pero lo que quiero significar aquí es que Dios le quiso decir a Abraham, el lugar que tiene tu hijo en tu corazón es el mismo lugar, pero muchísimas veces más, que yo tengo a mi hijo Jesús en mi corazón. Porque él le puede decir, Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac, y punto. No. Él redunda. Por algo Dios dice las cosas, por algo las cosas están escritas en la palabra de Dios. Dios le dice a Abraham, a tu hijo, a tu único, al que más amas. Significando que eso era lo que él iba a hacer. Dios no permitió que Abraham matara a su hijo ni lo sacrificara. Porque quien se iba a despojar, quien iba a sacrificar a su propio hijo, era Dios, el Dios de Israel que te ama tanto. Punto número 4. ¿Para qué fue todo esto, este sacrificio? Esto está hablando de la gran visión de Dios para nosotros. La gran visión que Dios tiene para la humanidad, la más grande de todas, por el amor que Dios tiene con nosotros. Punto número 5. Que todo aquel que en Él crea no se pierda. Para que todo aquel que en Él crea, en Jesús, no se pierda. Está hablando del amor de Dios revelado por medio de su gracia. Dios ha tenido desde que comenzó el mundo, desde que comenzó la creación, muchísimas gracias, porque gracia significa favor de Dios, algo que es gratuito, gracia. Pero la gracia más grande la vino a traer el Señor Jesucristo, muriendo en un madero por ti y por mí, muriendo en la cruz, derramando su sangre por amor, por ti y por mí. Esto significa el amor de Dios revelado por medio de su gracia. Punto número 6. Sino que tenga vida eterna. Y vuelvo al 5. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, que es el deseo más grande de Dios, que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Está hablando de su más grande deseo, del deseo más grande de Dios, porque Dios nos ama demasiado, y solamente Dios, que es eterno y habita la eternidad, y Él sabe que en la eternidad no hay regreso. No hay regreso, te tienes que quedar allí. Por eso es que Dios no quiere que tú pases la eternidad, porque no hay regreso en ningún otro lugar, en ninguna otra parte que no sea junto a Él. Porque hasta Satanás, como yo decía ayer, extraña el amor de Dios, extraña la presencia de Dios. Porque estar en la presencia de Dios, aun cuando la sentimos aquí en nuestro cuerpo físico, en nuestro espíritu, estando aún en este cuerpo de pecado, es algo indescriptible, es algo memorable, es algo maravilloso, es algo grandioso. Y Dios no quiere que tú pases la eternidad separado de Él. Porque solamente Dios sabe la magnitud que tiene estar separados
por la eternidad, por los siglos de los siglos, algo que nunca termina, separado de Él. Hoy yo quiero hacerte el llamado nuevamente, para que vengas y te reconcilies a Dios, porque el Señor Jesús vino a morir en una cruz para abrir un camino, como dice Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice el Señor Jesús hablando. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo vino a sufrir tanto, aquella muerte de cruz, hacer este sacrificio para abrir un camino a la salvación, para reconciliarte con el Padre, para que todo aquel que en Él cree, como dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy quiero invitarte a que aceptes el plan de salvación, a que no te pierdas, a que no pases la eternidad por el engaño de las riquezas y de las cosas de este mundo, sino que pases la eternidad juntamente con Dios. Yo quiero que tú, donde estás, si quieres aceptar el plan de salvación, si eres inteligente, si has entendido esta palabra, cierres tus ojitos, incline tu cabeza y repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Acepto tu sacrificio en la cruz. Hoy yo confieso con mi boca que tú eres el Señor. Y yo creo en mi corazón que tú resucitaste de entre los muertos y que solamente tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Yo sé que nadie va al Padre si no es por ti. Por eso hago esta decisión hoy y te acepto como mi Salvador para servirte mientras vida tenga. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Te felicito si has hecho esta oración. Escríbenos y déjanos saber, para así poder seguir orando por ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Comparte esta palabra con alguien más y será hasta la próxima, si el Señor Jesús nos lo permite. Bendiciones.